Esto ocurrió este verano. Mi mejor amigo Jonah y yo estamos en la universidad y somos del tipo de personas que disfrutan de actividades al aire libre. Solíamos hacer senderismo, y cuando teníamos la oportunidad, acampábamos. Así que este año, cuando terminaron las clases de verano, hicimos planes para ir a acampar junto a un lago que estaba a un par de horas de distancia de nosotros. Ahora bien, es justo decir que no éramos expertos en acampada, pero tampoco éramos unos novatos. Sabíamos lo que hacíamos y no nos quedábamos más tiempo del que considerábamos seguro. Empezamos la ruta por la mañana, preparados para 2 noches completas. La caminata tomó un poco más de tiempo del esperado, pero llegamos al lago hacia el mediodía. Por lo que sé, hay cientos de senderos que llevan a este lago debido a su gran tamaño, y hay tantos lugares donde acampar que era poco probable encontrarse con alguien más. No queríamos tener que hablar con otras personas, así que cuando llegamos y vimos que no había nadie más allí, nos sentimos bien. La primera hora la dedicamos a descansar de la larga caminata. Luego, montamos nuestras tiendas en la línea de árboles, justo al borde de la playa. Para entonces, el sol ya estaba poniéndose, así que Jonah encendió una hoguera y yo salí a recoger algunas ramas secas para mantenerla encendida. Recogí unas cuantas sin alejarme demasiado de nuestras tiendas, pero de repente oí un ruido justo delante de mí. Levanté la vista y miré al frente. Estaba oscureciendo, pero aún podía ver la mayor parte del bosque, y un poco más allá parecía haber una persona. Tras mirar durante unos segundos más, pude ver que caminaba y confirmé que definitivamente había alguien en el bosque. Caminé rápidamente de regreso al campamento y le conté a Jonah lo que había visto. No estábamos asustados ni nada, solo era un poco extraño haber visto a alguien en el mismo lugar donde estábamos nosotros. Creo que hubiera sido diferente si esa persona hubiera estado caminando por la playa, pero simplemente iba atravesando el bosque, ni siquiera por un sendero. Pasaron unos 15 minutos y el sol ya había caído por completo, cubriendo el bosque en oscuridad. Fue entonces cuando oímos pasos acercándose. Un momento después, un hombre apareció a la luz de nuestra hoguera. Parecía tener unos 30 años, con barba y cabello hasta los hombros, pero de inmediato tuve una mala sensación sobre él. Nos sonrió desde el otro lado de la hoguera y luego nos preguntó si sabíamos el camino hacia un lugar específico. No reconocí el nombre, pero sonaba como el de un sendero. Lo siento, no estoy seguro de dónde es, dije suavemente. El hombre mantuvo su sonrisa, pero simplemente nos miró durante un momento más antes de darse la vuelta y regresar al bosque sin decir nada más. Miré a Jonah, y ambos estábamos igualmente inquietos y confundidos. Después de asegurarnos de que se había ido, Jonah me preguntó si era la misma persona que había visto antes, pero no estaba seguro, probablemente lo era. Pasamos el resto de la noche junto al fuego, intentando encontrar alguna razón para que el hombre se nos acercara de esa manera. Lo único que tenía algo de sentido era que se hubiera desesperado al caer el sol, pero el hombre no parecía desesperado en absoluto. Preguntó por direcciones como si todo fuera normal. Si hubiera estado desesperado, probablemente lo habríamos notado, y no se habría ido después de hacer una sola pregunta. Ambos empezamos a ponernos un poco nerviosos, así que dejamos que la conversación muriera cuando se fue acercando la hora de dormir. Dejamos que la hoguera se apagara y luego nos metimos en nuestras tiendas. Intenté dormir, tumbado allí al menos durante una hora, solo escuchando los sonidos del bosque, pero había algo en el ambiente que me daba una sensación extraña y no me dejaba cerrar los ojos por mucho tiempo sin ponerme nervioso. Y entonces, después de unas 2 horas, lo volví a escuchar, pasos que se acercaban a nuestras tiendas. Grité el nombre de Jonah, luego salí corriendo de mi tienda y miré hacia el bosque. Había una figura a solo unos 3 metros de mí. Un segundo después, se dio la vuelta y corrió de regreso al bosque, cubriéndose con la oscuridad. Jonah salió justo a tiempo para escuchar los pasos alejándose, pero dijo que sabía exactamente lo que estaba pasando en cuanto grité su nombre. Empacamos esa misma noche, agotados, esperamos hasta el amanecer para salir del bosque. No sabemos quién era ese hombre ni lo que realmente quería, pero si no me hubiera quedado despierto, puede que nunca hubiéramos salido de ese bosque. Vivo cerca de las montañas rocosas, en el noroeste. Ya no voy a acampar tan a menudo ahora que soy mayor, pero diría que salgo una vez al año, más o menos. Soy más de sentarme en el patio trasero, pero salir a las montañas siempre valía la pena el esfuerzo cuando lo hacía.
Esto ocurrió hace un par de años, cuando salí a principios del otoño. El sendero que elegí estaba a solo 20 minutos en coche de mi casa. Aparqué en un pequeño estacionamiento de tierra, luego agarré mis mochilas y comencé a caminar. Hacía un poco más de frío de lo que había anticipado, pero el sendero era realmente agradable. Cuando llegué al lugar para acampar, dejé todo en el suelo y monté mi tienda. Era un área pequeña y abierta, rodeada únicamente por árboles. No había otras tiendas ni nada, así que parecía que era el único acampando allí. El sol todavía estaba bastante alto, así que, después de un breve descanso, me dirigí por un sendero lateral y delgado que llevaba a un mirador de las montañas. Antes de salir, había visto en internet que el mirador estaba a solo 10 minutos caminando desde el campamento, así que no llevé mucho más que una botella de agua y mi mochila básica. Cuando llegué, me senté y disfruté de la vista durante media hora. No parecía que nadie más hubiera estado por allí, lo cual tenía sentido, ya que empezaba a hacer más frío. Cuando estuve listo, me levanté y caminé de regreso al campamento. Al llegar al área abierta, algo se sentía mal. Nada de lo que había dejado parecía estar como lo había dejado. Todo estaba ligeramente fuera de lugar. Revisé si faltaba algo o si había algo obviamente movido, pero todo estaba ahí. Parte de mí se preguntaba si solo estaba siendo paranoico. Todo lo que sentía que estaba fuera de lugar eran cosas que quizás podría haber recordado mal. Estaba bastante seguro de que había cerrado la cremallera de la tienda antes de salir, pero cuando regresé, estaba abierta. Eso no es algo que un animal podría hacer, y no había otros signos de que alguien hubiera pasado por allí, así que la respuesta obvia sería que simplemente no cerré la tienda antes de irme, aunque creía recordar haberlo hecho. Intenté relajarme, coloqué mi silla y moví algunas piedras para hacer un pozo de fuego mientras el sol se ponía y el frío empezaba a sentirse. Calenté un poco de agua para hacerme un té y me quedé allí, sumido en mis propios pensamientos. Después de un rato, probablemente una hora, escuché a alguien caminando. Me giré hacia el sonido, que venía desde donde estaba el sendero, pero ahora estaba demasiado oscuro para ver más allá del área abierta. Mientras observaba y escuchaba, parecía que alguien se acercaba al campamento, pero hubo unos segundos en los que no oí nada. Casi sentía que me estaban mirando desde algún lugar en el sendero, pero entonces los pasos empezaron de nuevo, alejándose del campamento, aunque no por el sendero principal. Parecía que estaban caminando fuera del camino, como hacia un lado del campamento. No lo sé, pero me estaba empezando a sentir un poco asustado. Los pensamientos de que algo estaba fuera de lugar antes volvieron a mi mente ahora que sabía que había alguien más por allí. No sabía si esa persona había estado allí desde antes o si acababa de llegar, pero eso era lo que lo hacía tan inquietante, no sabía lo que estaba pasando. Entonces, los pasos empezaron a sonar más fuerte de nuevo, acercándose al campamento desde el otro lado. Cambié la mirada, pero ni un segundo después escuché otro juego de pasos detrás de mí. Ambos sonidos eran suaves y sutiles, pero dada la situación, ahora era muy claro que estaban intentando no ser vistos mientras se acercaban cada vez más. Rápidamente desabroché mi mochila y saqué la pistola que llevaba solo para situaciones desesperadas. Me levanté y apunté hacia los árboles de donde escuchaba que uno de ellos se acercaba. No dije nada, temiendo que se notara el miedo en mi voz, pero sabía que podían verme bajo la luz de la hoguera, y solo esperaba que la pistola fuera suficiente para hacerles dudar de lo que estuvieran intentando. Todo quedó en silencio, ambos pasos se detuvieron. Me giré en todas direcciones buscando algún movimiento. Después de un minuto sin escuchar nada en absoluto, comencé a guardar las cosas en mi mochila, teniendo cuidado de no dejar el arma fuera de mi alcance por más de unos segundos a la vez. Todavía no había oído que se marcharan, así que sabía que debían estar vigilándome desde algún lugar. Una vez que guardé todo lo que podía en la mochila, empecé a dirigirme hacia el sendero, dejando solo la tienda atrás. Según lo que pude escuchar, no me siguieron mientras me alejaba. Cuando estuve a una distancia decente, encendí mi linterna y llegué al coche. Para resumir, la policía fue inútil en este tipo de situación. Quienesquiera que fueran esas dos personas, nunca se mostraron ni hicieron nada realmente. No me malinterpretes, era muy obvio que planeaban algo horrible, pero no había suficiente información para continuar con una investigación. Después de mi encuentro y al ver que este tipo de situaciones le ocurre a otras personas también, creo que nunca volveré a salir solo a esos lugares.
Mi hermano tiene una autocaravana muy buena que me deja usar de vez en cuando. Vivimos a 15 minutos el uno del otro, en un estado conocido por el camping, el senderismo y las actividades al aire libre en general. Fue el otoño pasado cuando le pedí prestada la autocaravana para ir a acampar cerca de un pequeño estanque de pesca. El clima ya estaba demasiado frío como para acampar cómodamente en una tienda de campaña, así que la autocaravana era perfecta. Solo quería pasar unos días pescando mientras disfrutaba del tiempo a solas. Fui a recoger la autocaravana y luego la conduje hasta el estanque. El sendero definitivamente no estaba hecho para conducir, era estrecho y solo de tierra, pero solía ver marcas de neumáticos por todas partes, así que sabía que otras personas hacían lo mismo que yo. Sin embargo, esta vez el sendero estaba despejado de otros vehículos, y cuando llegué al estanque, no había nadie más por allí. Aparqué a un lado por si alguien más aparecía, luego preparé todo y me puse a pescar de inmediato. Me tomé un par de cervezas y me relajé, fue realmente agradable. Para las 5, empecé a recoger todo y a llevar mi equipo de vuelta a la autocaravana, y mientras lo hacía, una camioneta apareció por el sendero. Era una camioneta vieja y oxidada que parecía haber pasado por mucho a lo largo de los años. No tenía ninguna caravana enganchada, era solo la camioneta. Sin embargo, tenía las ventanas tintadas. Asumí que probablemente estaban usando la camioneta para dormir, lo cual no es algo tan raro. Aparcaron al otro lado del campo, apagaron los faros, pero permanecieron dentro. Terminé de guardar mis cosas en la autocaravana y me metí para pasar la noche. Miré varias veces por la ventana para ver si la camioneta seguía allí, pensando en tal vez presentarme para evitar que la situación se volviera incómoda, pero nada parecía haber cambiado. Era un poco extraño no saludar cuando te encontrabas en medio de la nada y coincidías con alguien en la misma área, pero seguí con mi noche, me metí en la cama y me quedé dormido antes de las 8. En algún momento de la noche me desperté un minuto después de escuchar una puerta de coche abrirse y cerrarse. Recuerdo haber mirado por la ventana sin ver a nadie, y luego volví a dormir. Por la mañana, me levanté, hice el desayuno y volví a salir a pescar. La camioneta seguía en el mismo lugar que antes. No parecía que hubieran hecho nada o siquiera salido de la camioneta en absoluto. Estuve pescando durante más de 3 horas sin ver ningún movimiento desde la camioneta. La situación se estaba volviendo realmente inquietante, o bien alguien estaba allí dentro sin salir por alguna razón, o se habían ido en medio de la noche cuando escuché la puerta abrirse. Ambas opciones eran anormales y me hacían sentir incómodo. Terminé pasando el resto del día en la autocaravana. No podía evitar sentir que me estaban observando desde dentro de la camioneta todo el tiempo que estuve pescando. Mientras estaba en la autocaravana, miré por las ventanas varias veces, revisando si había algún cambio en la camioneta. Pero, justo alrededor de las 7 de la tarde, escuché que el motor de la camioneta se encendía. Miré por la ventana y observé cómo daban la vuelta y conducían lentamente hacia el sendero, como si estuvieran a punto de irse, pero luego se detuvieron justo en el medio. Pasaron unos segundos antes de que apagaran el motor. Verlos bloqueando el sendero hizo que mi estómago se encogiera de inmediato. Un hombre salió de la camioneta claramente apurado, corrió hasta la parte trasera y sacó algo de la caja. Luego se giró hacia la autocaravana. Me aparté de la ventana y cerré con llave la puerta, escuchando cómo se acercaban corriendo. La puerta empezó a sacudirse agresivamente mientras intentaban abrirla desde el otro lado. Mi mente en ese momento estaba en un estado de confusión, no sabía qué hacer. Corrí hacia el asiento del conductor y encendí la autocaravana, mientras parecía que el hombre intentaba forzar la puerta. Apreté el acelerador y me dirigí hacia su camioneta, desacelerando al acercarme a la parte trasera. Al escuchar que el hombre corría hacia mí, empujé la autocaravana contra la camioneta, haciendo que se deslizaran fuera del sendero y abriera un camino para mí. Salí de allí sin mirar atrás hasta que estuve en la carretera. Avancé un poco antes de llamar a la policía para informar lo que había sucedido, pero cuando llegaron, la camioneta y el hombre ya se habían ido. No puedo estar seguro de lo que el hombre pretendía hacer. La respuesta obvia es que intentaba robarme, tanto la autocaravana como todo lo que había dentro, pero entonces, ¿por qué pasó tanto tiempo observándome y preparando una trampa? ¿Por qué no bloquear el camino cuando llegó y hacer todo rápidamente? Parecía que me estaba vigilando, viendo si estaba solo, como si estuviera planeando hacer algo más que simplemente llevarse el vehículo y marcharse. Creo que, si las cosas hubieran sido diferentes,
Nunca me habrían vuelto a ver después de esa noche.